Bienvenidos a su canal CFA en español by Money Labs. En este video vamos a revisar dos formas de medir el desempeño, que son el rendimiento ponderado por monto o Money Weighted Return y el rendimiento ponderado por tiempo o Time Weighted Return. El objetivo de aprendizaje que marca el currículum del CFA consiste en ser capaces de comparar ambas métricas de desempeño, evaluar el desempeño de portafolios con cada una y entender cuándo utilizarlas. La premisa detrás de la existencia del Time Weighted y Money Weighted Return es que los retornos tradicionales ignoran algo muy importante, que es cuándo y cuánto dinero se invierte. El Money Weighted Return es equivalente a la tasa interna de retorno en el sentido de que mide lo que realmente ganó un inversionista y da más peso a los periodos donde hubo más dinero invertido. Por lo tanto, y al igual que la tasa interna de retorno, va a ser aquella tasa de descuento que iguale la sumatoria del valor presente de los flujos a cero. Vamos a ver un ejemplo en el que asumimos un inversionista que invierte $200,000 en un fondo mutuo al principio del primer año. A principios del segundo año agrega $1,000,000. A finales del segundo año retira $500,000 y el balance en el fondo a finales del tercer año es de $830,000. De esta forma, los flujos de efectivo son los siguientes: en el año 0, 200,000; en el año 1, 1,000,000 negativo; también en el año 0 los 200,000 son negativos; en el año 2, $500,000 positivos; y en el año 3, $830,000 positivos. Vale la pena aquí aclarar dos puntos. El primero es que estamos adoptando la perspectiva del inversionista, por lo que los depósitos al fondo son un desembolso y por lo tanto tienen signo negativo. Y por supuesto, los retiros del fondo son ingresos para el inversionista y por lo tanto tienen signo positivo. El segundo punto es que tenemos que considerar el valor final en el cómputo del Money Weighted Return y no solo los depósitos y retiros, puesto que tenemos que incorporar cualquier ganancia de capital. Vamos a utilizar la fórmula que nos permite despejar la tasa interna de retorno y sustituyendo los flujos en la fórmula, tenemos que encontrar aquella tasa de descuento que nos permite igualar los flujos de menos 200,000, menos 1,000,000, más 500,000 y más 830,000 a cero. Y ya sea por sustitución, iteración o utilizando herramientas como Excel o la calculadora financiera, encontramos que dicha tasa es de 5.92% y este representa el retorno realmente obtenido por el inversionista a lo largo de todo el periodo de inversión. Como lo mencionamos en diapositivas previas, el Money Weighted Return, al ser sensible a la entrada y salida de flujos de dinero, es sensible a decisiones que están fuera del control del administrador de inversiones. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿con qué métrica vamos a poder evaluar el desempeño del gestor? El Time Weighted Return elimina el efecto de entradas y salidas y mide de esta manera solamente el desempeño del portafolio, neutralizando el efecto de la entrada y salida de flujos. Por lo tanto, tiene mayor utilidad cuando vamos a evaluar un administrador o vamos a comparar entre administradores de inversión. Y para calcularlo vamos, en primer lugar, a dividir el tiempo o el horizonte temporal de la inversión en subperiodos. Vamos a calcular el Holding Period Return, un tema que ya revisamos en otros videos, para cada uno de los subperiodos. Y al final vamos a componer los retornos. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es la misma fórmula que para el cálculo de rendimiento compuesto que vimos en el video de medias geométricas, ponderadas y aritméticas, porque al final lo que estamos haciendo es eso. Estamos calculando un rendimiento compuesto considerando subperiodos. Alternadamente, el currículum del CFA utiliza la fórmula elevada a la 1 entre n, para reflejar que el Time Weighted Return es susceptible de ser calculado en periodos tanto mayores como menores a un año. Y es importante recordar que en periodos menores a un año basta con componer el rendimiento de los subperiodos y no es necesario elevar. Y es un ejemplo como el que vamos a ver a continuación. Vamos a asumir para nuestro ejemplo una cuenta de inversión que tiene los valores iniciales, flujos recibidos o retirados y valores finales en cada uno de los trimestres de un año que se ve en esta diapositiva. Y vamos a calcular el Time Weighted Return siguiendo los pasos de la diapositiva anterior y los pasos que están marcados también en esta misma. El ejemplo ya viene dividido en subperiodos, entonces no es necesario dividir el tiempo en subperiodos, por lo que podemos pasar directo a calcular el Holding Period Return de cada subperiodo. Vamos a recordar de videos anteriores la fórmula del Holding Period Return, que consiste en restar el monto invertido al inicio del periodo al valor final del mismo periodo, y posteriormente dividimos entre el monto invertido inicial. Vamos a hacerlo para el primer periodo, en el que el valor final es de 600,000, el monto invertido de 500,000,
Ese resultado de la resta lo vamos a dividir de nuevo entre el monto invertido inicial de 500,000 y el resultado va a ser del 20%. Vamos a aplicar la misma fórmula para cada uno de los demás trimestres o subperiodos. Y una vez que tenemos calculados los holding period returns de cada uno de los subperiodos, vamos a componer los retornos. Para esto vamos a utilizar la fórmula de retorno compuesto, que consiste en la sumatoria de los productos de 1 más la tasa de interés de cada periodo, que en nuestro caso es 1.20 por 1.05 y así sucesivamente. Y como estamos trabajando con periodos interanuales, n va a ser igual a 1. Entonces simplemente a el resultado de la sumatoria de los productos vamos a restar 1 al final para convertir a porcentaje y el resultado final va a ser de 27.01%. Al final, la principal diferencia entre Money Weighted y Time Weighted Returns es que el primero es sensible a los flujos y refleja la perspectiva del inversionista, mientras que el segundo refleja el desempeño del gestor al no ser susceptible a la entrada y salida de flujos. Por lo tanto, para evaluar al administrador de inversiones usamos el Time Weighted Return y este es además el estándar bajo el cual se debe de reportar el desempeño de los fondos de inversión.